Gracias. Ok, bienvenidos todos. Bueno, creo que aún faltan algunos, pero bueno, vamos empezando. Y mientras llegan nuestros compañeros que faltan, voy a compartir pantalla. Y bueno, nuevamente bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro primer módulo. Y voy a hacer así como rápidamente un resumen de lo que vimos ayer para recordar y volver a conectarnos con este tema. El objetivo de este primer módulo y sobre todo de este primer tema de liderazgo adaptativo, bueno, se busca que desarrollemos habilidades de liderazgo resiliente, empático y ágil ante cambios operativos y organizacionales. Vimos ayer, les preguntaba en un inicio, ¿qué significa para ti ser líder? Por ahí me dijeron, pues guiar, acompañar, apoyar. Ahí cada quien más o menos dio su percepción de lo que para cada uno de ustedes significa ser líder. Y también estuvimos viendo cuáles son los retos de liderazgo en la industria manufacturera actualmente. Y bueno, aquí mencionamos estos 5. Y hoy vamos a ver, bueno, vimos ya un poquito de cada uno de ellos, pero vamos a ir profundizando conforme vayamos avanzando en este módulo. Y hoy nos vamos a ver un poco sobre gestionar equipos multigeneracionales, que es uno de los retos más importantes y más fuertes que se pueden observar y que comentan mucho los líderes en la actualidad. Vimos también cuáles son los tipos de liderazgo a través del tiempo, los que surgieron a principios del siglo XX y los que han surgido a lo largo de los años. Les decía yo que no tenemos todos un estilo de liderazgo único, sino que podemos combinar, o bien como liderazgo situacional, podemos ser flexibles y adquirir ciertas características como líderes de acuerdo a la etapa de desarrollo de las personas. Ese sería el situacional. Estuvimos analizando este diagrama, bueno, este esquema donde nos habla que conforme la etapa del desarrollo de los colaboradores, bueno, cómo me sugiere este modelo, ¿verdad? Ser como líder para poderlos acompañar y apoyar e impulsar a que se muevan de una etapa 1 a una etapa 4. ¿Cuáles serían como las actitudes o comportamientos ideales, ¿no? de los directivos o de los líderes? Y bueno, después entramos a lo que fue ya como tema el liderazgo adaptativo, que les decía que este liderazgo, este enfoque, se centra en la capacidad que tenemos como líderes para ajustarse, aprender y evolucionar. ¿Depende de qué? Pues de los cambios del entorno, también de los desafíos que vamos encontrando en nuestra actividad día a día, sobre todo en esos desafíos imprevistos y también en las necesidades de las personas a las que lideran. Cosa muy importante, ¿verdad? Porque inclusive por ahí estuvimos viendo un video, ¿verdad? De cuál es el error más común que tienen los líderes en la actualidad y nos hablaba de esto, ¿verdad? Precisamente que el error es que nos olvidemos de las necesidades de las personas y nos enfocamos únicamente en los resultados. Entonces, este tipo de liderazgo adaptativo nos ayuda en la gestión del cambio, que luego lo vamos a ver más adelante, más detalladamente, lo que es sí la gestión del cambio, el proceso, y también que no olvidemos o no hagamos a un lado las necesidades de las personas a las que lideramos. Y luego hicimos un ejercicio en equipo, ¿verdad? Donde se fueron a salas para trabajar en equipo, donde la intención era ir como identificando estrategias que nos puedan ayudar a atravesar cada una de estas etapas o cada uno de estos elementos del liderazgo adaptativo. Vimos, por ejemplo, la primera que fue distinguir entre problemas técnicos y adaptativos. Aquí
hacernos preguntas para identificar bien y analizar también quién es el responsable de cada una de estas situaciones que van surgiendo, si se resuelven con una capacitación o con alguna actividad de algún experto, por ejemplo, que una máquina se descompuso, pues a lo mejor ahí pues más bien es hablar de la persona a la que la tiene que, ¿quién es el responsable? Bueno, pues el técnico y es un problema técnico, o bien si son problemas del tipo adaptativos, donde vemos una o podemos percibir una resistencia total de las personas, donde a lo mejor el equipo rechaza nuevas tecnologías o nuevos métodos de trabajo, ¿no? Luego vimos también movilizar a las personas para enfrentar el cambio. Aquí es muy importante, bueno, en todas la comunicación, pero aquí sobre todo en la parte de la sensibilización, ¿no? El decir por qué es importante el cambio y por qué es importante ahora y cuáles serían las consecuencias de no hacer esos cambios o de no movernos a donde nos tenemos que mover, involucrar a las personas desde un inicio y mucha comunicación. En la parte 3, gestionar las tensiones del cambio. Bueno, aquí ya se empezó el cambio. En movilizar a las personas para enfrentar el cambio es como que previo a, ¿no? Cuando vas empezando. Y en la siguiente es cuando ya están dentro de esa situación o de ese cambio y hay que gestionar las tensiones. Hay mucho escucha, ¿verdad? Como líder, como facilitador, menos hablar, más escuchar. También es importante aquí que normalicemos la incomodidad frente a estas situaciones como parte del proceso, porque luego pasa eso, ¿no? Que hablábamos de la zona de confort, que nos cuesta mucho luego salir de esta zona de confort porque no sabemos, no nos gusta la incomodidad, a nadie nos gusta, pero es la única manera en la que podemos crecer. Luego vimos abandonar las zonas de confort, donde decíamos que algo que nos puede servir o ayudar es dar esos pequeños desafíos, pequeños retos, dar una retroalimentación, estar muy al pendiente o muy pegados al personal, a tu equipo y estar reforzando el aprendizaje continuo eh, como parte del proceso, pero que se haga como un hábito, ¿no? Que el aprendizaje se vuelva un hábito y celebrar los éxitos, aunque sean cortitos, aunque sean, si a lo mejor el programa que voy a implementar me va a durar un año, bueno, pues a lo mejor cada cierto tiempo, que ya cada quien lo va a establecer de acuerdo al proyecto, celebrar los avances y los éxitos, no esperarnos hasta el final, eso puede ayudar a motivar a las personas. Y por último, experimentar, aprender y ajustar constantemente. Establecer ciclos cortos de revisión, nuevamente, de revisión y mejora. Aquí hablábamos de hacer pruebas, ¿verdad? Hacer pruebas y ajustes y pues igual aquí ver el error como parte del aprendizaje también o del éxito. Como aquí vamos haciendo experimentos, puede que en algún momento falle algo y me regrese o tengo que hacer un ajuste y decir, no, no era por aquí, era de esta otra manera, pero ver ese error, ¿verdad? O eso que no se logró como parte del proceso también. Y bueno, ya como para también cerrando un poco esto, las características pues así generales o características clave de este liderazgo, vemos en todo esto que les mencioné anteriormente, que son pues como los elementos, aquí vemos mucha flexibilidad, ¿verdad? El líder se adapta a las circunstancias y modifica su estilo según las personas, según el contexto también y según el problema o la situación que tiene que resolver. También hablamos mucho de la gestión del cambio en esta parte de ayudar a las personas y a las organizaciones a enfrentar esos cambios, salir de su zona de confort y de esa manera evolucionar. También hablamos que este tipo de liderazgo está el enfoque en las personas. Sí son importantes los resultados, por supuesto, son muy importantes. Sin embargo, a veces nos olvidamos que también las personas son la parte más importante de la empresa, ¿no? Como recurso humano. Aquí pues nos habla de reconocer las emociones, la resistencia y los miedos de los equipos ante algo nuevo. La solución de problemas complejos. Esto nos habla mucho de no dar una respuesta automática, sino fomentar el pensamiento crítico y colectivo. Es decir, darme también esos tiempos de dejarse de ser un poco autoritario y decir qué es lo que tienes que hacer y simplemente no preguntes, nada más hazlo y movernos más a la parte de oye, voy a fomentar, voy a hacer que pienses, ¿no? Así como que a veces te llegan con una situación o una duda
y a veces es bueno que tú le regreses la pregunta, decirle, a ver, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías en estos casos? ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué has pensado? A lo mejor tú ya tienes en tu mente la respuesta, pero hay que fomentar ese pensamiento crítico de tus colaboradores, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer. Y capacidad de aprender, bueno, pues aquí ya vemos también que en la etapa, sobre todo 4 y 5, estar siempre fomentando ese aprendizaje como parte del proceso, hacer pruebas, ajustar y la mejora continua. ¿Qué veremos el día de hoy? Bueno, el día de hoy les recuerdo nuevamente que como estoy yo compartiendo la presentación, pues no puedo ver el chat. Si hay algún comentario, por favor, pueden inclusive encender su micrófono y con toda confianza interrúmpanme o si tienen alguna duda o quieren comentar algo, con toda confianza. Y bueno, vamos a ver qué veremos hoy. Hoy vamos a ver un poco sobre el liderazgo, les decía, frente a la diversidad generacional, que es uno de los retos más grandes. Vamos a ver por ahí algunas sugerencias de lo que podemos hacer y también voy a abrir espacio para que quizá algunos de ustedes puedan compartir, además de las estrategias o de las sugerencias que puedo aquí compartirles, pues a lo mejor hay algo más que ustedes ya han implementado y que nos pueda servir a todos. Y después de eso vamos a ver el tema de autoliderazgo. Y bueno, vamos a empezar con esta frase que dice, el reto de los líderes actuales no es solo dirigir, sino comprender, conectar y motivar a generaciones con valores, expectativas y formas de trabajar profundamente distintas. Vaya que es un gran reto el que tienen los líderes hoy en día. Siempre ha sido un reto, pero ahora con todas estas diferencias generacionales, pues todavía se vuelve aún mayor, ¿verdad? A veces me dicen, cuando voy a las empresas a hacer actividades de consultoría o algo, me dicen, es que a veces hasta de psicólogo la tengo que hacer, que bueno, no nos vamos a convertir en psicólogos, por supuesto, pero sí en líderes flexibles que acompañan, que comprenden, que conectan y que motivan a su gente. Y bueno, aquí vemos las generaciones que seguramente ustedes ya las conocen. Eh, hay algunas, de pronto en algunos autores manejan diferentes rangos de años, pero varían por algunos 2, 3 años nada más. Pero más o menos estas son las que generalmente se manejan. Primero, pues están los baby boomers, ¿verdad? Que son las personas, dice, hijos de la Segunda Guerra Mundial, nacidos de 1946 a 1964. Y bueno, análogos, todavía no existía la era digital, muchas de las cosas se hacían todavía pues a mano, ¿verdad? No había todavía automatización de muchos procesos y bueno, ahí está esa etapa. Después vienen los inmigrantes digitales, que es la generación X en la que estamos, bueno, ahí me incluyo yo, de 1965 a 1979, donde la juventud fue en la etapa de los 80, los que nos decimos ochenteros. Y bueno, aquí nos tocó ya vivir esa transición, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera, estudiando la carrera precisamente de sistemas, eh, era bueno, cuando empezaron a salir estas aplicaciones o estos programas donde tú podías chatear con otras personas en otros, que estaban en otros lugares, bueno, era una cosa así como wow, ¿no? O sea, era la novedad y no me acuerdo de los programas que existían en esa época, pero pues bueno, era algo que estaba muy novedoso, ¿verdad? Cuando ahora, bueno, pues ya es algo muy común, pero nos tocó esa transición donde se empezó a innovar en equipos, ¿verdad? Equipos de computación, muchas novedades fueron saliendo ahí y nos tocó esa transición, inmigrantes digitales. Después vienen ya los nativos digitales, que ya totalmente nacieron en una época digital, que es la generación Y, 1980 a los 2000, que son los famosos millennials, y la generación Z, que del 2001 al 2010, o algunos se extienden un poquito más hasta el 2013 o 14, que es la generación Internet o Centennials, también les llaman la generación Centennials. Y bueno, estas generaciones, ¿cuáles son sus motivadores principales? ¿Qué motiva a cada generación en este entorno laboral? Bueno, los baby boomers buscan un reconocimiento,
el dejar un legado y sobre todo una estabilidad. A ellos les gusta mucho la estabilidad en el trabajo. Son personas que son más conservadores, son más conservadores, son quizá en algunos aspectos más estructurados en general, ¿verdad? No, no hablemos de todos, de toda la población, pero sí en general son características que podemos observar. La generación X, que buscan más ya la autonomía, ya buscan un equilibrio entre trabajo y entre la vida laboral y familia, ¿verdad? O su vida personal y un crecimiento sostenido. Los millennials, por su parte, bueno, ya les motiva ya tener un propósito, empiezan a ser muy innovadores, a diferencia de los anteriores, que son más conservadores. Bueno, aquí ya empiezan a romper con las formas, empiezan a buscar nuevas formas. Aquí también algo que les abre como esa perspectiva es precisamente el acceso al Internet, a mucha información, la flexibilidad. A ellos les gusta mucho esta parte de la flexibilidad, a diferencia, por ejemplo, de los baby boomers, que son más estables, ¿verdad? Son como hasta cierto punto más rígidos. Bueno, acá no, pues acá les gusta más la flexibilidad. Y la generación Z, que, bueno, pues ahí entra mucho la parte de la inclusión, por supuesto, la tecnología, muchísimo más, todavía más fuerte que los millennials. La formación rápida, ya saben que ellos quieren todo rápido, ¿verdad? Todo rápido, y el bienestar integral, ¿verdad? Ahora los muchachos se preocupan mucho también por su salud mental. Vemos que es una situación problemática muy fuerte en nuestros tiempos, esto de la salud mental. Y bueno, vamos a ver, así como algunas de las sugerencias que les decía yo, que podemos trabajar con cada uno de estas generaciones. Seguramente, y en algunas de sus empresas puede ser que tengan incluso de estas cuatro, ¿verdad? De estas cuatro generaciones. A lo mejor de los baby boomers ya no tanto, pero sí hay empresas que todavía podemos encontrar de las cuatro generaciones. Los baby boomers, aquí qué sugerencias, y aquí también les voy a pedir que nos compartan ustedes lo que hacen, lo que han observado o lo que ustedes mismos pueden estar viviendo, si ustedes se encuentran en alguna de estas etapas. Primero, bueno, reconocer públicamente su experiencia y contribuciones. Para ellos es muy valioso el conocimiento y la experiencia que ellos traen, ¿no? Que se les respete, que se les dé su lugar como personas adultas que son, y sobre todo cuando llevan una experiencia amplia en la empresa, cuando son las personas que llevan a lo mejor ya 25 años en la empresa, y pues son personas que les gusta, ¿no? Que les gusta y les motiva que se les reconozca esa experiencia que tienen o lo que han contribuido a la empresa. Aquí, bueno, algo que pueden hacer también es incluirlos como mentores o asesores en proyectos clave en los que saben que su experiencia puede aportar mucho, y sobre todo mentores de los que van entrando, ¿no? De los chavos que vienen, y que muchas veces también algunos de los chavos jóvenes valoran esta parte, ¿no? O pueden llegar a admirar a las personas que ya tienen muchos años y que saben que pueden aportar, y mostrarles un poco el camino de cómo hacer las cosas, pues dependiendo de la naturaleza del trabajo. Aquí ellos usar comunicación directa y formal. Ellos son muy formales, todavía muy formales. A diferencia de ahora, ¿verdad? De los jóvenes, que son muy diferente la comunicación de cómo se usaba antes. Fomentar el respeto por la jerarquía y los procesos establecidos. Ellos, por lo mismo que son tan formales y tan conservadores, bueno, pues se respeta, ¿no? La jerarquía de quién está arriba de quién, y los procesos cómo se deben de llevar, pues ellos tienden más a respetarlos, ¿no? No son tan innovadores. Bueno, hay unos, de pronto encontramos gente que es innovadora, independientemente de la edad, pero por lo general, pues se respeta lo que ya está establecido. Y incluso hay algunas personas que les cuesta, ¿no? De pronto, si de pronto vienes tú con un cambio, hablando de la gestión del cambio nuevamente, a este tipo en esta generación de los baby boomers, son a veces a los que les cuesta más romper con lo que ya está establecido, y dicen, bueno, pues si ya los hemos venido haciendo así desde hace mucho tiempo, bueno, ¿por qué ahora nos quieres cambiar si ha funcionado? Entonces, mucho es trabajar con ellos en los cambios,
pues lo que les decía, hablarles del por qué el cambio, por qué es importante y de qué manera nos va a beneficiar en este caso algún cambio. Aquí pues brindar opciones de transición flexible a la jubilación, retiro parcial, consultoría. Hay personas que yo he observado que en esta transición pues flexible, ¿verdad? De que ya se van a jubilar, bueno, a veces salen de la empresa, pero todavía se quedan como consultores, ¿no? O como coaches, como apoyo. Entonces, pues ellos valoran mucho esa parte, que se les apoye de esa manera en esa transición. Bueno, hasta aquí. Déjenme regresar acá a la presentación, digo, a la sala. Y alguien que quiera complementar o agregar, ¿qué, ¿qué han observado ustedes en estas generaciones? ¿Qué les ha funcionado o qué no les ha funcionado? ¿Quién le gustaría compartir? A ver, ¿quién anda por ahí? Ivonne. No sé, bueno, Manuel Salas, puedo aportar. Manuel. Sí, gracias, Manuel. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, primeramente. Buenos días. Bueno, yo sí, de hecho he trabajado con, yo creo que las diferentes tipos de generaciones. He sido líder, ya hace tiempito, con personas distintas, técnicos, supervisores, personal. Y sí, justo cada uno me ha tocado que, por ejemplo, los que son de los 80 para abajo, bueno, son muy dedicados, o sea, son muy entregados al trabajo, pero sí me ha tocado que a veces como que ellos quieren que a pesar de que tú seas el líder y seas el jefe, ya sea porque eres de que pues tienes el estudio, ¿no? Tienes el estudio más alto, pero pues a lo mejor ellos no lo terminaron, pero pues saben las cosas. Entonces ellos quieren que les des el espacio de que, oye, yo sé que tú eres mi jefe, pero permíteme yo mostrarte que yo te puedo dar una mejor opción y así lo he hecho. Como que sí, esto es lo que me ha pasado, pues, con vienen siendo la generación, este, generación Los baby X, boomers, a la la X, ok. generación X, ajá. Ujú. Ellos son sostienen mucho su pensamiento y pues sí, sí se batalla mucho porque como, bueno, te ven más chico, yo tengo 33 años, él tenía yo creo que ya 45, 42 más o menos. Entonces, pues sí era de que batalló un poco porque él sí quería hacer las cosas por su cuenta y no quería recibir órdenes, pero a su vez sí quería que le diera su lugar como, pues como trabajador. Y me tocó Ujú. otro más o menos igual, pero él sí me daba ese espacio y seguía o sea, mis órdenes, se puede decir así. Pero Ujú. también de su parte él quería poner mucho de su propio entusiasmo. Y ya Ok, lo que es muy bien. de los millennials, pues sí era como que más innovación, se batalla un poquito más, pero sí, sí te siguen mucho como líder. Bueno, Ok. esas sí, pocas situaciones. Y bueno, ya los baby boomers, ellos sí de plano ya como que sí te escuchan y todo, pero ya saben qué hacer, ellos ya rápidamente siguen sus seguimientos, ya siguen todo, tratan de sabérselos rápidos para hacer las cosas y ya no batallas, no batalla, de hecho batallaba menos con un baby boomer que con Ujú. otros. Ok, bien, gracias, muchas gracias. Bueno, voy a compartir nuevamente eh, para irnos al siguiente, que es los millennials. No, perdón, la generación X. Algo que aquí como sugerencia ha funcionado o puede funcionarles es pues dar autonomía para trabajar y tomar decisiones. Esto de darles ese control en su trabajo de tomar decisiones, claro, tiene que estar eh, pues cuidado, ¿no? Pues está claro que no le vas a dar autonomía o toma decisiones a alguien para quien no está preparado.
¿verdad? Pero si ya la persona está preparada, recordemos el esquema del liderazgo situacional, si ya la etapa de desarrollo ya está en el 3 o 4, bueno, pues podríamos ir ya soltando y darle esa autonomía para trabajar. Les gusta tener esa autonomía, ofrecer oportunidades claras de crecimiento y de liderazgo también, el ver qué es lo que viene o lo que pueden aspirar. Eh, Sabemos que en algunos casos a lo mejor llega un momento en donde dices, pues hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya a lo mejor ya no va a haber mucho más, pero si hay oportunidades, pues que las conozcan y las tengan claras. Eso puede ser un motivador también. Promover el equilibrio vida-trabajo. Aquí, bueno, en algunos casos, y bueno, después de la pandemia, muchas personas tuvieron que experimentar lo que es el home office, ¿verdad? O los horarios flexibles. En una empresa, tengo un conocido que trabaja en una empresa acá conocida en Torreón, pues grande, y ellos empezaron en la pandemia, me refiero a la pandemia, si en un departamento había 5 o 6 personas, bueno, pues un día iban 3 y otro día iban otros 3. Entonces, y los demás se iban a home office. Y bueno, hubo buscaron claro que esto fue a raíz para resolver la situación que vivimos en la pandemia, pero en algunos casos ya también se puede trabajar desde casa, ¿verdad? En los casos que en algunos, no en todos, pero se puede promover también un equilibrio de esa manera. Ser claros y prácticos en la comunicación también se agradece. Eso yo creo que en todas las etapas, en todas las generaciones es muy útil. Involucrarlos en proyectos de mejora o resolución de problemas. O sea, aquí como mucho de tomarlos en cuenta, ¿no? De empezarlos como a incluir. Y luego ahora si vienen los millennials que aquí estrategias o sugerencias, bueno, pues fomentar una cultura de propósito, de inclusión y de feedback continuo, de retroalimentación. Aquí ya entra la parte de que ellos encuentren un propósito. En algunas empresas hacen lo que es como su carrera ¿cómo le llaman? Su programa de vida y carrera, ¿no? Tener ya un propósito dentro de la organización y también como un propósito personal de desarrollo que puede resultarles atractivo o motivante. Brindar oportunidades de capacitación constante y movilidad interna. Luego, en algunos casos se da que los cambian de área y aprenden nuevas cosas. Puede ser una estrategia también en algunos casos como para la retención de personal y que también conozcan pues, de diferentes áreas. Luego hay personas que en estas edades se aburren rápido. Entonces, pues hay que estar constantemente capacitando, moviéndolos si es posible, que desarrollen nuevas habilidades. La flexibilidad laboral, en algunos casos que se pueda, en los que no se puede, ¿verdad? Remoto, híbrido o horarios adaptables. Promover el trabajo en equipo y la innovación abierta, como aquí ya ellos ya empiezan a ser muy innovadores, en algunos casos lo tradicional o lo que es muy formal, pues no les chocan a veces con eso y pues quieren innovar. Entonces esto puede ser una opción y un buen ejercicio, pero pues también se debe de hacer de una manera adecuada, ¿no? O sea, hay un proceso, de hecho, hay un proceso para innovar dentro de las empresas, tiene sus pasos y hay que darle un seguimiento adecuado por parte del facilitador o líder, donde los van acompañando para innovar, ya sea en un proceso, en un área de trabajo, en algo, puede ser en algo incluso no muy grande, ¿verdad? Pero pueden ir innovando y darles esa oportunidad a que ellos lo hagan, pues también para ellos es motivante. Utilizar tecnología en la comunicación, por supuesto, las aplicaciones, plataformas colaborativas también es mucho de millennials y de los centennials, ¿no? De la generación Z, que aquí también, bueno, ofrecer inducción clara, acompañamiento y mentoring al inicio, desarrollar programas de formación digital, práctica y personalizada. Aquí ya, pues mucho se hace como lo estamos haciendo ahorita, la capacitación o la formación en línea, bueno, es lo de ahora, ¿verdad? Que yo ahí me considero todavía un poquito más de mi generación X, como más conservada en esa parte. Yo prefiero la capacitación personal, presencial,
Sin embargo, bueno, también es una muy buena herramienta hacerlo de esta manera y podemos llegar a más personas. También es muy útil y pues también hay que sacarle provecho. El permitir participación en decisiones o propuestas desde etapas tempranas, también a ellos les gusta que aunque estén chavos, aunque estén muy jóvenes, les gusta que se les tome en cuenta, les gusta que se les escuche. Luego hay choques de pronto con los de la generación Z, con los baby boomers o la generación X, que como que a veces los podemos malamente, ¿verdad? O no correctamente, que los podemos ver como que, bueno, ellos que nos van a aportar, ellos que me van a venir a enseñar, pero te pueden sorprender, ¿no? Muchas veces son chavos muy, muy listos que traen, además, como en la etapa uno de desarrollo, que les decía, cuando llegan con todo el punch, con toda la energía, con buena actitud, entonces el permitirles que participen en decisiones que claro que ellos puedan, o en pequeñas decisiones o propuestas, o simplemente darles su espacio para escucharlos, eso puede ser muy bueno para estas generaciones. Usar canales de comunicación visual rápida y tecnológica. Ellos son muy tecnológicos y también quieren todo muy rápido. Y promover valores como la diversidad, que ya sabemos, la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y la justicia social. Bueno, estas son las cuatro generaciones y vamos a regresar a la sala y igual, nuevamente me gustaría que alguien más, además de Jesús, nos comparta sus experiencias con estas brechas generacionales. ¿Quién nos quiere comentar algo que alguna, puede ser incluso alguna situación que quieran poner sobre la mesa para pues que alguien pueda inclusive aquí aportar algo que les pueda servir? A ver, Estela, Ivonne, Edgardo, ¿quién nos comparte? Sí, buenos días. Buenos Es, días, Estela. bueno, sí, ahorita, ahora sí que me quedé analizando y viendo las personas que trabajan en la empresa y bueno, e identificar, ¿no? Y ver que realmente sí cumplen con esas características. Aquí creo que tenemos todas estas generaciones dentro de la organización, empezando por de hecho, que es socio fundador de la empresa, que es Baby Boomers. Tienen tradiciones muy arraigadas. Es difícil convencerlo, por ejemplo, cuando empezamos a meter apoyo para transporte, ¿cómo voy a ir hasta sus casas por ellos, ¿no? Siendo que es su compromiso. Y bueno, ha sido así que un estira y afloje el pensar que la gente de hoy es diferente, que hay que llegarle por otros lados, su satisfacción es también diferente. Nos enfrentamos precisamente con estos generación X muy comprometidos, pero también a veces que les cuesta también un poco de trabajo el escuchar o aceptar otras opiniones. Como que igual ya la experiencia que traen para ellos es lo correcto y no hay más. Y pues los millennials efectivamente vienen con mucho empuje y yo creo que aquí el 60% de nuestro personal son millennials. Entonces, eso ha contribuido a que la empresa tenga un crecimiento o se sienta a ese, no sé, ambiente juvenil, de juventud, o sea, han llenado de ímpetu a la organización. Y pues también tenemos a nuestros pequeños de la generación Z, que muchas veces creo que también les llaman chicos de cristal, a los que a veces hay que tratarlos con pinzas. Nos hemos enfrentado a chicos que efectivamente traen la tecnología a flor de piel que ya es parte de ellos. Me acuerdo de un muchacho que contratamos aquí, no tenemos oportunidad de usar bueno, no les damos la oportunidad de usar celulares en el área operativa, precisamente para evitar accidentes, distracciones, porque se manejan máquinas. Y pues un chico le dio un ataque de ansiedad porque no podía ver su celular. Entonces, pues optó por mejor irse porque no podía vivir sin su celular. Entonces, realmente sí es todo un reto el identificar a cada uno de ellos y pues de alguna manera tratar de encontrar eso que los incentive o los motive para seguir en la organización, seguir trabajando de manera comprometida.
Claro. importa Ay, hacer. qué padre lo que compartiste, Estela, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién iba a comentar alguien más? Mm. Y ahorita me causó gracia lo que decías de que cómo los vamos, cómo voy por ellos a su casa. Igual ahora también muchas de las empresas también ya les dan el servicio o no, pues no el servicio, más bien como la prestación del comedor, ¿no? También, pues también para muchos, pues, dependiendo de la empresa y que también hay veces que queda muy lejos la empresa y pues sería muy difícil regresar a tu casa, entonces pues también es una forma de darles, de cubrir las necesidades, ¿no? Pensando precisamente en el personal, estoy cubriendo esas necesidades que estoy observando que hay en mi personal y que eso puede ayudarme también a mí a que ellos estén contentos, ¿no? Con la empresa. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Brechas generacionales que han vivido, que han observado, a qué Yo, retos sí, se han me escucho. enfrentado. Sí, Ivonne. Buenos días, sí, gracias Inés. Yo Pues, solamente comentar, digo, lo que me ha tocado ver un poquito aquí. Veo, por ejemplo, como que la generación X es quien permanece más en su zona de confort y como que defiende el estar ahí, como que le da miedo, o sea, como que su fin es una estabilidad en su trabajo, como que lo cuidan y hacen y dan el resultado, pero les quieres mover un poquito y, híjole, y es que no me ha tocado hacerlo y es que siempre lo he hecho así y entonces ahí es como que empiezan a dudar de ellos mismos, pues cuando a lo mejor el expertise que traen les va a ayudar mucho a salir adelante, o sea, van a lograr el objetivo sí o sí, porque entonces tienen actitud, tienen ganas, tienen necesidad, pues porque entonces por la edad muy seguramente son padres, madres de familia, que entonces tienen también esa motivación, ¿no? Eso es lo que me ha tocado y que veo aquí de repente como que mis compañeros que están en esa generación, los veo un poquito como que dudosos a experimentar nuevas cosas, pero súper dedicados, porque entonces eso les mueve y la necesidad los impulsa entonces pues son los más puntuales, los más responsables, les pides apoyo, sí, sí te ayudo y lo hago, pero creo que eso de sacarlos de su zona de confort es donde dicen, canijo, como que aquí ya no quiero, ¿no? Y a diferencia, bueno, por ejemplo, la generación Z sí veo que, híjole, se me hace un poquito de comprender todavía. Yo tengo hijos que están en esa generación y una, sobre todo la mayor que la veo y el horario es muy largo y no quiero hacer esto y está muy lejos y cómo le voy a hacer y no puedo estudiar y trabajar y como que ellos mismos también están ahí todavía. Entiendo que esa edad de formación y de madurez y demás, pero también son como, híjole, como que no quieren dar un poco más. Se vale cansarse, si vas a llegar bien agotado a tu casa, pero pues así es la vida de adulto, o sea, tienes que entrarle más en el ámbito laboral. Son jóvenes que entonces nosotros ya un poquito más grandes que ellos, pues le batallamos en entender lo que a lo mejor para mí es una situación urgente, que por una situación súper urgente yo voy a faltar, o por un problema de salud voy a faltar, para ellos es algo, híjole, oye, es que ando engripado, no voy a poder ir. Oye, ni modo, o sea, así nos toca trabajar, pero ellos así ya lo ven como que es que me duele la cabeza y, híjole, no voy a estar a gusto en el trabajo y voy a hacer home office. Y ya ellos lo ven entonces como la solución, ¿no? Entonces, como que lo que me ha tocado un poquito más lidiar en esas dos generaciones. Y pues bueno, nada más es lo que quería compartir. Muchas gracias. Ivonne, muy valiosa tu participación. Yo también tengo hijos en esa edad y sí, bueno, nos decía hace rato la compañera Estela, que luego les llamamos de cristal, ¿verdad? O así, que luego también, pues no es, a lo mejor a muchos no les parece o no les gusta que les digamos así, ¿verdad? Pero como estamos nosotros, venimos de otra generación y estamos acostumbrados a trabajar de otra manera,
pues sí, obviamente chocamos, ¿verdad? Y precisamente ahí se dan muchos de los conflictos por esas diferencias, esas brechas generacionales. Pero muchas gracias, Ivonne. Edgar, ¿me vas a comentar algo? ¿O quién iba a hablar? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por lo que compartieron. Y sí, bueno, definitivamente es un reto para el área de recursos humanos, para los líderes o facilitadores, el lidiar con esta parte y sobre todo aquí es mucho el conocer, ¿verdad? Conocer las características de cada una de estas generaciones y buscar estrategias, buscarle el modo. Sí hay casos, bueno, nos compartía Estela del chico del celular, ¿no? De que le dio un ataque de ansiedad, bueno, ahí ya estamos hablando también de otros padecimientos que también vemos mucho ahora, ¿no? Que son pues que la depresión, la ansiedad pero al igual hay chavos de la generación Z que son también muy trabajadores, que también los he visto y me constaba, ¿no? Que también hay que están dentro de lo que cabe en su salud, en su madurez, en su salud mental, estables y que también traen muchas cosas muy positivas. O sea, yo creo que todas las generaciones tienen cosas muy positivas y sus áreas de oportunidad, ¿verdad? Como ahorita lo comentamos, como nos decía Ivonne, tienen sus áreas de oportunidad donde ahí también, bueno, aquí hablamos de a lo mejor de que tenemos hijos, pero desde la familia, pues bueno, sí podemos apoyar muchísimo. Y como facilitadores y líderes, pues también buscar esas estrategias porque, aunque pues si bien no somos sus padres, ni vamos a hacer ese papel, ¿verdad? Pero sí recordando estas etapas de desarrollo del colaborador, de qué manera buscar estrategias para irlos apoyando, primero a lo mejor siendo muy directivos, pero después el apoyo, pero después ya te empiezo a delegar, te involucro, tomo en cuenta tus opiniones, quizá en algún momento te pongo como líder de un proyecto, de acuerdo a tu experiencia, un proyecto que tú puedas llevar a cabo, eso les da también sentido de pertenencia. Entonces, bueno, pues es buscar estrategias y conocer sobre todo las características de cada generación para saber cómo yo como líder también tengo que adaptarme, ¿verdad? Otra vez esa flexibilidad para ser un facilitador o un líder que se pueda mover en diferentes entornos, ¿no? Y con diferentes personas. Bueno, voy a compartirles nuevamente la presentación. Bueno, y ahora, bueno, vamos a dejar un poquito esto de las generaciones por un momento y vamos a entrar al tema del autoliderazgo, que es el autoliderazgo, bueno, lo vemos como el arte de vivir tu propia vida. Y si nosotros como facilitadores, como coordinadores, líderes, eh, pretendemos, ¿verdad? Pretendemos ser un ejemplo, ser un líder que apoye, un líder flexible, un líder adaptativo, ¿verdad? Lo primeritito que debemos de trabajar es en nosotros mismos. Muchos líderes que incluso pueden ser buenos líderes, pero en la parte personal o en la parte de autoliderazgo, pues todavía quedan por ahí muchas áreas de oportunidad. Algunos autores nos manejan que un líder que no se gestiona a sí mismo o que no tiene un buen nivel de autoliderazgo, definitivamente no puede ser un buen líder. No puedes pretender liderar a otros cuando no tienes la capacidad de liderarte a ti mismo, el arte de dirigir tu propia vida. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando en este tema. Les voy a pedir que tengan a la mano pues un cuaderno, hojas, pluma para anotar, porque vamos a estar haciendo algunos ejercicios muy personales, donde la intención es descubrirnos, observarnos, ver qué es lo que tenemos nosotros como líderes, cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? Qué es lo que yo en este momento tengo y cuáles son las áreas en las que me falta todavía, en las que a lo mejor al final de la sesión de hoy, podremos descubrir en qué tengo que trabajar. Y eso nos va a hacer que, pues nos va a hacer mejores personas, nos vamos a desarrollar
a crecer, a evolucionar como personas y por supuesto eso nos va a ayudar mucho a entender a otros, ¿verdad? Entonces primero es trabajar en nosotros mismos, en la parte del autoliderazgo, para después también poder ser líderes que inspiren, que dirijan, que motiven, pero si no lo hacemos con nosotros, si no empezamos por nosotros, bueno, pues ¿cómo pretendemos hacer? El objetivo de este tema es desarrollar la capacidad de liderarse a sí mismos de manera consciente y efectiva, fortaleciendo habilidades como la autoconciencia y autodominio, convirtiéndose en líderes de su propio desarrollo e influyendo positivamente en su entorno. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarles si alguien conoce la historia de Víctor Frank. ¿Quién fue? Si alguien ha leído su libro, El hombre en busca de sentido. ¿Alguien lo conoce o sabe quién es? Yo no, Inés. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Bueno, para empezar, Puede les ser, quiero súper... también puede ser. ¿Sí? ¿Quién? No, no, no. Ok. Les quiero súper recomendar este libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Víctor Frank fue un neurólogo, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto. Y además, a partir de estas experiencias que tuvo, aquí vemos algunas imágenes, él creó ¿cómo se puede decir? Un modelo o una terapia que le llaman logoterapia, que al día de hoy pues se practica. Es autor pues de esa terapia que se llama logoterapia y que está basada en cómo tener un propósito de vida o es como un motor, ¿no? Para que tú puedas avanzar y salir adelante. Es el encontrar como un porqué o un para qué a lo que tú haces. Entonces, Víctor Frank, pues bueno, él estuvo en estos campos de concentración, que son lugares donde durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la Alemania nazi, se crearon estos espacios donde concentraban pues a judíos, a gitanos, políticos y diferentes personas homosexuales, bueno, o grupos que eran minoría en ese entonces, y los tenían en unas condiciones infrahumanas, ¿verdad? En condiciones muy, muy duras, con trabajos forzados, con una alimentación pues muy mala, en lugares donde estaban concentrados muchas personas en lugares muy, muy pequeños. Entonces eso hacía que hubiera falta de higiene, ¿verdad? Que no tuvieran una vida digna, enfermedades. Entonces eran situaciones muy, muy extremas y que además estos lugares se convirtieron también en campos de exterminio, ¿verdad? Donde también mataron a millones, a muchísimas personas. Bueno, pues entonces Víctor Frank estuvo ahí, le tocó la mala suerte o no de estar en estos lugares y sobrevive a esta experiencia y a raíz de eso escribe este libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es un libro de verdad muy, muy valioso. ¿Y por qué lo comento ahora? Bueno, pues Víctor Frank nos dice y nos habla de cómo estas experiencias o cómo le hizo él para sobrevivir a estas experiencias de la manera en que lo hizo. Y una de sus frases que él menciona en su libro es: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. Y retomando este tema de lo que les decía, de cómo podemos liderarnos a nosotros mismos y cómo podemos actuar ante estas situaciones difíciles, que claro, no estamos para nada, estamos lejos, gracias a Dios estamos lejos a un campo de concentración, pero hay veces que dentro de nuestras empresas así lo sentimos, ¿verdad? Nos sentimos tan estresados o en situaciones personales también que sentimos que nos sobrepasa. Pues bueno, podemos llegar a sentir la misma angustia, la misma ansiedad, el mismo miedo a lo mejor que en ese momento sentían esas personas en esos lugares extremos. No puedes liderar a otros si no puedes liderarte a ti mismo primero, que es uno de los principios del autoliderazgo. El autoliderazgo inspira y da ejemplo porque nos habla de que un líder, si tú piensas a lo mejor en una persona
Es más, los invito a que piensen en una persona a la que ustedes admiren por su manera de cómo se desenvuelve, cómo dirige, a lo mejor puede ser una persona real dentro de su trabajo, puede ser un familiar incluso, puede ser un personaje de la historia, puede ser un político, un artista, pero si ustedes piensan en una persona en la que inspira, ¿verdad? En la que es como ejemplo y observan sus características, ustedes se van a dar cuenta que generalmente, y pues si no es así, bueno, pues también puede llegar a decepcionar, pero generalmente son personas que son congruentes, ¿verdad? Que son íntegras, que son personas que lo que dicen o lo que prometen lo cumplen, son personas confiables, son personas que dan ejemplo, por eso el autoliderazgo inspira y da ejemplo, porque si yo quiero como facilitador, como líder, exigir a lo mejor ciertas conductas, pero yo no las cumplo de entrada, bueno, pues ahí ya vas perdiendo credibilidad o incluso hasta el respeto. ¿Cómo puedo exigir yo a lo mejor puntualidad si yo no soy capaz de ser puntual? Y ya eso tiene que ver conmigo, con mis hábitos, con mis valores y sobre todo con mi autogestión. Las personas con autoliderazgo son más resilientes, se adaptan y aprenden de los desafíos. Son personas que, si hablamos de resiliencia, la resiliencia nos habla de que la capacidad que tenemos las personas para, después de una situación difícil, de un duelo, de una pérdida o de un problema, cómo regresamos y cómo volvemos a nuestro estado, digamos, estable o normal, ¿verdad? En un estado óptimo, después de haber atravesado varias situaciones, no nos quedamos ahí atorados, no nos quedamos lamentándonos o quejándonos, sino logramos regresar a nuestra normalidad, ¿verdad? Es más, de hecho, estos procesos de duelo o de cambio o de difíciles, difícilmente nos regresan a donde estábamos, más bien nos llevan a otro lugar donde ya tenemos más aprendizaje, donde nos hacemos cada vez más fuertes, más hábiles. Entonces, de eso nos habla mucho el autoliderazgo, ser resilientes y cómo nos vamos adaptando y aprendiendo de los desafíos. Hace rato comentaban que la compañera Ivonne, por ejemplo, la generación X, cómo a veces nos cuesta innovar o si ya estamos acostumbrados a algo, pues ya no me muevas, ¿verdad? Ya estoy aquí, ya sí lo estoy haciendo, o sea, nos cuesta de pronto romper con lo que ya, sobre todo con esa zona de confort, ¿no? Entonces, las personas que vamos desarrollando ese autoliderazgo, lo que hacemos es que ya el salir de nuestra zona de confort o hacerla crecer ya es parte del proceso, o sea, ya no lo vemos como algo difícil, ya se nos hace algo más sencillo a que si nos quedamos estáticos o rígidos. Y vamos a hacer un ejercicio, este es un ejercicio de manera personal, les voy a poner aquí 4 preguntas y esto no se va a comentar, es para ustedes, entonces para que ustedes se puedan explayar y puedan empezar como a revisar, como a explorar un poco en estas 4 preguntas, se las voy a mostrar aquí, por eso les decía, tengan ahí listo un papel, un lápiz y les voy a dar déjenme ver, voy a abrir aquí el tiempo. Vamos a hacer unos 7 minutos para que ustedes contesten estas preguntas ahí en su cuaderno o en alguna hoja. ¿Qué significado le das a tu trabajo o a tu vida en este momento? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones difíciles? ¿Qué actitud eliges cuando todo parece estar en tu contra? Fíjense, eliges porque finalmente nosotros elegimos cómo actuar ante las situaciones. ¿Y cuál es tu por qué que te impulsa a seguir adelante? Ya sea tu por qué o el para qué que te impulsa a seguir, ¿verdad? A no rendirte, a seguir adelante. Entonces vamos a darnos unos 7 minutitos. Es personal y es un ejercicio de exploración. Adelante.
Bien, regresamos. Y me gustaría que algunos de ustedes, alguien o algunos de ustedes nos comparta sin decir sus respuestas a las preguntas, pero sí que me digas de qué me di cuenta al responder estas preguntas o qué sentí, de qué me di cuenta, fue algo fácil, fue difícil, ya sabía y me conozco perfecto, o descubrí algo diferente. ¿Cómo fue la experiencia de responder las preguntas sin decir, sin compartir las respuestas? Nada más cómo fue la experiencia. Yo me escucho, Sí, Edgardo, ¿sí? dime. Bueno, en lo personal creo que ahorita analizando estas preguntas me doy cuenta que a veces no nos damos el tiempo de ver el por qué hacemos las cosas día a día. Simplemente que nos ponemos como en un modo robotcito y no sé, nos vamos a trabajar, nos vamos a hacer nuestra rutina todos los días, sin tomar en cuenta que siempre es importante tener pues una razón, un por qué, un para qué voy a hacer esto, o sea, no simplemente dejarte llevar por la rutina. Claro, muy bien, gracias, Edgardo. Sí, así es. ¿Alguien más? A mí me gustaría también, Sí. la verdad sí no batallé en responderlas porque sí tengo mis objetivos claros y tengo mis motivadores también claros, pero lo que sí me di cuenta y más bien enfaticé más es que mi prioridad en sí no es el trabajo, mi prioridad es mi familia, mi vida personal y el trabajo es con lo que yo voy a lograr pues estar no solamente bien, sino feliz con mi entorno. Ujú. Ah, muy bien, muy bonito. Muchas gracias, Alice. Gracias. A ver, Estela, ¿qué nos puedes compartir? O Alisa. Hola, pues yo al responder las preguntas, me di cuenta que es muy importante, pensar muy bien en tu sistema de apoyo, porque a final de cuentas, cuando estás pasando por momentos muy difíciles, pues, son los primeros a los que volteas a ver. Y cuando no lo tienes o no lo tienes muy claro, pues es muy fácil como que perder perspectiva y ya pues ellos te ayudan como a recordar lo que es verdaderamente importante y pues por qué estás haciendo las cosas. Muchas gracias. Sí, así es. A veces ya lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces nos hace falta como un recordatorio, como que el regresar, ¿no? A ver, algo que también es bien importante, Alice, las prioridades, tener claras mis prioridades. Cuando tenemos claras nuestras prioridades, es más fácil tomar decisiones. Es más fácil, saber si ya tengo claro a dónde voy y a lo mejor cuáles son inclusive los valores que rigen mi vida, bueno, pues es más difícil que yo me salga, ¿verdad?, del camino, porque sé para dónde voy y cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar allá. Y sí, como dice Edgardo, pues a veces no nos damos ese espacio, ese tiempo a lo mejor ya lo sabemos, pero pues el recordarlo vale mucho la pena de vez en cuando darnos ese momento. Bueno, voy a compartir nuevamente la presentación y después de estas preguntas, Eh, autoliderazgo es dejar de esperar que otros te guíen y comenzar a dirigir tu propia vida. Sí, claro, siempre va a haber gente de apoyo, como lo comentaba la compañera, habrá gente de apoyo, o a lo mejor tú como líder facilitador también tienes a tus líderes, a tus facilitadores, a tus mentores, a tu coach, que también van a estar ahí, pero acá nos referimos a que finalmente tú decides, no importa si tienes al mejor mentor, al mejor coach, al mejor líder de toda la empresa, pero si tú no decides, ¿verdad?, conscientemente, pues no vas a permitir que avances, ¿verdad? Es nada más estar ahí
pensando que a lo mejor tú tienes todas las respuestas y no siempre es así. Entonces hay como que encontrar ese equilibrio. Sí, yo, pero también permito que de pronto otras personas me vayan acompañando en el camino, pero sé que tengo la habilidad y la decisión de dirigir mi propia vida. Acá otra definición que nos dan otro autor es la capacidad que tengo como ser humano para darme cuenta de quién soy. Y fíjense, estas preguntas y otras que vamos a hacer más adelante nos van a ayudar a descubrir, a ver, quién soy realmente, ¿sí? ¿Quién soy? No cómo me llamo, ni cuántos años tengo, ni cuántos hijos tengo, no, quién soy realmente, qué es lo que tengo, cuáles son de todos mis recursos con los que yo cuento, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva. Aquí nos habla también de las áreas de desarrollo o áreas de mejora, o también debilidades que a veces les llamamos, me gusta más llamarlos a lo mejor como áreas de mejora. Y desde lo que yo soy, desde lo que tengo ahorita, desde lo que ya me di cuenta, desde impulsarme y automotivarme, que luego eso también ese es otro tema, otro reto, el mantenerme motivado o motivada hacia las metas, hacia lo que me importa, hacia mis prioridades, ya sea trabajo, familia, a un objetivo muy claro que yo tengo, a lo mejor pues a lo mejor yo soy una persona que no tengo como tal una pareja o hijos, pero sí mi prioridad o mi meta es a lo mejor llegar a un puesto o un tema más profesional, y todos son válidos, todos son válidos, cada quien tendrá sus prioridades y todas son válidas. Entonces aquí, ¿cómo me planteo? Permítanme. Ahí me escuchan. Sí, Inés. Me escucho. Sí, sí, te escuchamos. No me escucho, ¿sí me escuchan? Sí, 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 escucha. Ok, gracias. Es que se descargaron mis audífonos otra vez, entonces tuve que moverle aquí. Bueno, regresamos entonces a la presentación. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, desde darme cuenta quién soy y con qué cuento, desde ahí me voy a mover hacia donde yo quiera, ¿verdad? Hacia donde yo decida conscientemente moverme, hacia lograr mis metas, o a lo mejor decido, o lo contrario, ¿verdad? Quedarme estancado. Nosotros cada uno decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Y entonces este autoliderazgo tiene ciertas dimensiones, ciertos, ¿cómo se podrá decir? Como un camino, ¿verdad? Por el que tenemos que atravesar y que viene siendo las 5 A's o 5A del autoliderazgo. Para liderarse hay que trabajar en estas 5 áreas clave. Entonces vamos a ver cada una de ellas, vamos a hacer incluso algunos ejercicios en cada una de ellas para profundizar más y ver dónde estoy, en dónde me encuentro en cada una de estas. Es como hacer una autoevaluación en cada una de estas 5 A's. Bueno, por ejemplo, este primer ejercicio que hicimos con las preguntas, pues tienen que ver con el autoconocimiento, ¿verdad? De ver cómo descubrir cuál es mi prioridad, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva. Y aquí dice una frase que me encanta, dice, el conocimiento de sí mismo es el principio de la sabiduría. Entonces, como facilitadores, como líderes, pues sí quiero conocer a mi gente y es muy importante que conozcas de qué generación son, qué les motiva, qué les mueve, qué situaciones a lo mejor se están dando en su área de trabajo que les están causando conflictos. Y claro, es muy importante, pero como les decía desde un inicio, pues también me tengo que conocer a mí. Y qué importante es saber con qué cuento y qué recursos tengo. Y entonces el siguiente ejercicio va a ser las fortalezas y debilidades como líder,
como líder. Ayer estuvimos viendo, perdón, en la sesión anterior ya estuvimos viendo algunas habilidades, ¿verdad? Que desarrollan los líderes, como la flexibilidad, la comunicación, todo esto, pueden partir de ahí o de otras que ustedes tengan en mente, pero aquí la intención es que ustedes hagan su lista de fortalezas y su lista de debilidades. En las fortalezas, bueno, identifica las características en las que destacas y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes. Y por otro lado, las debilidades, determina tus puntos negativos, tus puntos frágiles, todos tenemos, y aquellas características que necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o en tu parte profesional. Y aquí les voy a poner una serie de preguntas que nos pueden ayudar a identificar esas fortalezas y también tus debilidades. Por ejemplo, ¿en qué soy bueno o buena? ¿Qué habilidades tengo que me diferencian de los demás? ¿Qué dicen los demás que hago bien? Porque fíjense, hay veces que nos cuesta, habemos personas que nos cuesta ver esas fortalezas, pero otras personas nos pueden decir, a veces te dicen, oye, qué bueno eres, no sé, para analizar ciertos números. Oye, qué bueno eres para comunicarte. Y a veces nos cuesta a nosotros identificar esas fortalezas en nosotros, pero recuerda qué te dice la gente, qué te dice que haces muy bien o para lo que eres bueno o buena. ¿Qué logros has obtenido en tu vida personal y profesional? Esos logros también te hablan de tus fortalezas. Y en la parte de las debilidades, estas preguntas que nos pueden ayudar es, ¿qué habilidades necesito mejorar? ¿Qué hábitos me están afectando? ¿Y en qué situaciones me siento inseguro o insegura o con falta de preparación? Entonces vamos a dar unos 4 minutitos para que sean 2 y 2. Adelante.
Bueno, regresamos y a ver cómo les fue en este ejercicio. También me gustaría que comenten qué tan fácil o difícil fue el identificar tus fortalezas o tus debilidades. Hay quienes nos enfocamos a veces más en las debilidades que en las fortalezas, o nos cuesta ver nuestras fortalezas. ¿Cómo les fue? ¿Quién nos comparte? ¿No? Sí, Este, Edgardo, gracias. que a veces nos centramos mucho en creer que así como lo hacemos o como tratamos a los demás, estamos bien, simplemente por ir pues siguiendo nuestras metas o nuestros objetivos, sin darnos cuenta que muchas veces también tenemos que trabajar en lo que las demás personas vayan, cómo nos perciben, lo que nos dicen, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor te falta ser un poco más empático, a lo mejor te falta, pues sí, o sea, no creer que puedes con todo y sin importar a quién te lleves por medio del camino, no sé, digo, bueno, eso es lo que creo que nos falta a veces analizar. Ok, gracias. Fíjate que sí, Edgardo, y por ejemplo, como líderes, que una de nuestras funciones es precisamente dar un feedback, ¿verdad? Decirle a los demás, a los colaboradores, que pueden mejorar, pues también sería una muy buena práctica nosotros pedir un feedback, ¿verdad? Si no es a los colaboradores, bueno, también a nuestro líder. Es bueno también de pronto escuchar a las personas, por ejemplo, esto que dices, a lo mejor te falta ser, que te digan, te falta ser más empático, o sabes qué, pues es que no dejas hablar, deja hablar, escucha. Y a veces estos que nos llegan a decir, pues no desecharlo, ¿verdad? Escuchar porque por algo no lo dicen. Y a lo mejor puede ser un área de oportunidad y puede ser algo sobre todo que nos está bloqueando, que nos está impidiendo avanzar en nuestros objetivos. A veces dices, a ver, ¿por qué no me sale si yo estoy haciéndolo de esta manera y no me sale? Bueno, algo no estás haciendo correctamente, y es bueno también que dentro de nuestra flexibilidad como líderes, pues también seamos flexibles con nosotros mismos o nosotras mismas, que seamos hasta compasivos, ¿no? Hasta que tengamos la capacidad de aceptarnos como somos y de aceptar las cosas que necesitamos cambiar, ¿verdad? Que estos, por ejemplo, a veces defectos de carácter que podemos llegar a tener, y que a lo mejor nosotros lo vemos como, pues así soy yo, ¿verdad? Y no nos abrimos a una oportunidad de mejorar, tanto en actitudes, en comportamientos o también en habilidades, ¿verdad? Habilidades, en habilidades blandas que les llamamos también. Bueno, vamos a continuar y ahora les voy a mostrar. eh, les voy a pedir que tengan a la mano su pluma y su hoja. Y lo que vamos a hacer es que es un ejercicio, pero este ejercicio, a diferencia de los otros que les damos tiempo, que les doy tiempo para que piensen, aquí no va a haber tiempo para pensar. Y es también muy interesante descubrir qué tenemos que decir de manera así como rápida, como inmediata. Porque cuando nos ponemos a reflexionar, pues sí, también encontramos cosas muy interesantes, muy profundas, pero muchas cosas están ahí rápido, y a veces decirlas así sin pensar también nos pueden llevar a descubrir, pues cosas interesantes. Entonces, ¿cómo va a ser este ejercicio? Yo les voy a ir aquí destapando, con cada clic, una palabra. Por ejemplo, la primera, quiero, y ustedes van a completar ahí en su hoja. Quiero que, de lo que sea, ¿eh? Quiero, a lo mejor tú dices, quiero un sándwich porque tengo hambre, o quiero ir a no sé qué, o quiero ¿qué quiero? Entonces va a ser, pero va a ser rápido, no les voy a dar muchos segundos para que piensen. A lo mejor van a ser unos 5 segundos de cada una, son como 10. Entonces, bueno, listos, vamos a empezar pues con la primera, que es quiero. 5 segundos para que lo piensen y luego voy a abrir la segunda y así nos vamos. Necesito, espero,
No puedo pronto en mi trabajo tengo miedo me gusta yo sueño bien. Hasta ahí. A ver, Estela, ¿cómo te fue con las respuestas? ¿Lograste anotar en todas? Sí, de hecho, me estoy riendo porque creo que en todas salieron vacaciones e ir a la playa. Ok, Este, muy no, bien. hay unas que me costaron un poco de trabajo y de hecho, pues, las dejé en blanco, me seguí con las demás. Sí. Porque sí, efectivamente es algo que quizá falta o me he distraído en trabajo, familia, casa, etcétera, y he dejado un poquito de lado esa parte de mí, o sea, del yo. Pero Ok, pues, muy buen ejercicio para empezar. qué Gracias. interesante. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿quién sí pudo contestar todas rápido? A Yo ver, sí las ¿quién? contesté todas. Ah, sí, Edgardo. ¿No batallaste nada? No, bueno, en una sí, pero rápido, supe cómo te poner. Ok. ¿Hubo alguna similitud en tus respuestas, así como la compañera Estela? Fíjate que sí hubo mucha similitud, pero siento, bueno, ahorita que las estoy leyendo, creo que es vaya, como que la prioridad que tengo ahorita, en sí, como que la principal meta que tengo ahorita, es como que de ahí se desglosó el resto de la respuesta. O sea, como que estoy tan enfocado en un objetivo ahorita que prácticamente todo mi entorno gira en eso y por Ok. eso tengo esas prioridades. Ajá. Bien, bien. Gracias, Edgardo. Bien. Alice, ¿levantaste la mano? Mm, Bueno, yo básicamente sí tengo casi creo las mismas respuestas, también las pude contestar rápido. O sea, yo creo que me dolió más la mano al tratar de contestarlas rápido, pero igual yo también concuerdo con la primera compañera que la mayoría son vacaciones, pero también concuerdo mucho con el segundo compañero que la verdad sí tengo como la meta clara, entonces sí es como, por ejemplo, algo que sí me llamó mucho la atención es que en el miedo, mi primer miedo es endeudarme o perder. No sé por qué pensé mucho en perder. O sea, ni siquiera sé que puedo perder, pero me da miedo esto. O sea, como que eso fue lo que a mí ahorita me llama la atención. Sí, y es un buen ejercicio, ¿eh? O sea, porque a lo mejor ahí tú puedes explorar, a ver, ¿miedo de qué? O sea, como que algo hay ahí, interesante. Pero sí, fíjate que yo coincido también con ustedes en las vacaciones. Quiero vacaciones, necesito vacaciones, espero vacaciones. Sí, también ahorita lo pensé, dije, necesito descanso. Pero sí, ahí salen verdaderamente muchas de las cosas que queremos y que a veces dejamos a un lado
O bien, como dijo Edgardo, sé lo que quiero y como ahorita es lo que quiero, estoy enfocado en eso. Entonces, es un ejercicio interesante. ¿Alguien más? Por ahí, Manuel. Jimena. Yo sí respondí todas. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo que me pasaba es que, este, aparecía la palabra y yo pensaba así en varias cosas. Lo que para mí fue difícil fue como que escoger Ok, cuál escribir. bien, interesante, interesante. Sí, y a lo mejor ahí también vale la pena analizar si alcanzaste a notar, por ejemplo, en una 3 respuestas, sería interesante que analices cuál de esas 3 es tu prioridad ahora. Entonces también es un buen ejercicio. Bueno, pues muchas gracias para los que compartieron y vamos a irnos a un receso. Estamos justamente a la mitad en este momento de nuestra sesión de hoy y nos vamos a ir a un receso de 10 minutos. Igual les pido si quieren, aquí quédense, nada más apagamos cámara y micrófonos, para no batallar luego en conectarnos. Y voy a empezar, son las, ¿qué? Déjenme ver, 10:32. Nos vemos a las 10:42. Gracias.